¿Qué tal, amigos de Contracara? Programa que se transmite vía UPC TV. Empezamos una semana más. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien, Manuel, gracias. Te veo un poquito consternado. No, concernado no, concernado no. Sorprendido un poco. Estamos hablando, por supuesto, de los resultados electorales, ¿no? No lo sé, no sé ¿Qué muy había bien. acontecido? ¿Qué había acontecido? Es que sorprendido no lo sé. Tú has recibido los mismos datos en los últimos días del crecimiento espectacular de Castillo en una semana, Manuel. Con lo cual, sí, ahora, que estuviera primero con 19%, ya no lo sé, ¿no? Parece corredor de fondo, ¿no? Sí, Que sí, va efectivamente. atrás y después en los últimos tramos empieza a tomar rumbo y a sobrepasar a todos. La pelea ha estado por el segundo puesto, ¿no? La pelea es el segundo puesto, efectivamente. Que, bueno, ya parece que está claro. No, Ya, no, bueno, sí ya está está claro. claro, ya está Sí, claro, ya es Keiko ah, Fujimori, ¿no? sí. Ahora más bien hay que analizar lo que se viene. ¿Cómo va a ser esa campaña de segunda vuelta con dos opciones que tienen un antivoto gigantesco? Así es. Es decir, Eso es. este escenario es el escenario que nadie quería. Es decir, tener a dos candidatos con tan alto índice de rechazo. Ahí no estoy de acuerdo contigo. ¿No está de acuerdo? Yo ¿Por qué no creo está que de acuerdo? porque yo creo que en todas las encuestas anteriores que Mm. hemos visto y hemos comentado tú y yo, recuerda que decíamos que Keiko Fujimori en las encuestas no tenía muchas oportunidades con otros candidatos, pero nunca hicieron el cálculo con Pedro Castillo. No, porque Pedro Castillo no existía en la ecuación. Exactamente. Entonces, tal vez es la mejor opción para Ah, Keiko no, Fujimori, para ella. Pero yo no estoy para hablando ella, por para ella. ella. Yo estoy Sí, hablando sí, en función a lo que le convenía a la salud del país. Es sí, decir, estos dos candidatos son la expresión, ¿ok? Tienen un altivoto sumamente alto. sí, Y sí, mucha es verdad. gente está confundida. A ver, por el lado de Keiko Fujimori, hay mucha gente que no va a votar. Es decir, su corazón, su ideología no les va a dar para votar por ella. Ujú. En el caso de Pedro Castillo, por lo que él promete, lo que él ofrece, también un sector que va a ser inviable como candidato. Pero ojo, tienes que elegir a alguien, porque estas son las reglas del juego. Bueno, va a salir alguien sin duda Y alguna, si no pero eliges a alguien porque vas a viciar o vas a hacer ausentismo, voto en blanco, ¿qué va a ocurrir? Que esto se va a dirimir, se va a resolver en función de los que vayan a votar. sí, claro. Punto. Ahora, Manuel, tampoco se ha calculado, digo yo, el voto anti-Castillo, que se va a ir calculando en las Sí, próximas encuestas, ¿no? Pero sí, es verdad, yo creo que aquí lo que va a decidir es la cifra del antivoto, ¿no es cierto? Porque claro, sin duda alguna, porque tú y yo hemos leído juntos el plan de gobierno de todos los partidos, hemos revisado también el de Perú Libre, y hay pues evidentemente aspectos del plan de gobierno pues que llaman mucho la atención, negativamente, por cierto. mm, Pero por otro lado, ahora empieza, de aquí al 6 de junio, que es un montón de tiempo, somos uno de los países que más tiempo hay entre primera y segunda vuelta, ahora empieza la negociación, ¿no? La política de la mesa, ¿no es cierto? mm. Cosa que no me parece mala, ojo, No, no no, lo estoy no, diciendo. no. Lo que Es yo la negociación. advierto, ojo, para ya pasar a las entrevistas de la edición de hoy, es que Pedro Castillo, ojo, no es Ollanta Humala. Pedro Castillo no va a cambiar. Pedro Castillo es tal y como es. Es genuino, para bien o para mal. Ollanta Humala no era muy genuino. Ollanta Humala era un impostado. Por Uh eso -huh. cuando se acercaron ciertos sectores comandados por Mario Vargas Llosa, él sencillamente se asimiló a respetar el modelo político y económico. ¿Ok? Pedro Castillo, y ahí está su capital, ¿ok? Su ofrecimiento es, yo no quiero ese modelo, yo Mm. quiero el otro modelo, el modelo que implica intervención estatal, es más, dice en su programa, ¿no? Intervención regulatoria, ¿no? Entonces, que va a tener mucho énfasis, va a tener mucha presencia. Nueva constitución, y ya tú habrás escuchado, lo habrás escuchado a él, o habrás escuchado a algunas personas vinculadas a él, Sí. que si de pronto, ojo, el Congreso no da pase libre para una asamblea constituyente, él cierra el Congreso. Claro. Entonces,
ya estás teniendo, ojo, a una propuesta política de gran talante dictatorial No, sí, o autoritario, ¿no? Entonces, y Keiko Fujimori, que tiene un antibote gigantesco por todas las razones históricas, su padre y los mismos pecados de ella, porque ella tiene sí, sus propios claro, pecados. claro, claro. Recordemos que toda esta última gestión se empezó a enturbiar por la actitud de su bancada. Ahora, ¿qué cosa tenemos? A una persona que va a defender el modelo, pero ojo, es una persona que va a defender el modelo económico, pero tiene un pasivo político muy grande y además, y tú lo sabes muy bien, y lo hemos conversado, hay un tema judicial que es una gran incógnita con ella. Sí, porque ya no es investigación, es acusación fiscal, ¿no? Ya el paso es... Y además tienes razón, ella tiene un pasivo que son estos últimos 5 años, que no tardó mucho digamos, en presionar mucho al Ejecutivo. Es más, el 29 de julio, ¿no?, del año 2016 ya empezó, ¿no? Empezaron los golpes contra el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Pero bien, el voto de Castillo, y eso es una pregunta que vamos a hacerle a nuestro primer invitado, Manuel, al señor Gonzalo Banda, analista político y docente de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, es si este voto, porque es algo que yo me pregunté, ¿no? Este voto de Castillo, si es un voto antisistema o si realmente es un voto de extrema izquierda, ¿no? Con todo lo que eso representa. Así que, Manuel, si te parece, podemos ir a la primera entrevista con ¿Vamos? el señor Gonzalo Banda. Listo. Adelante. Bien, amigos de Contracara, estamos ahora con el señor Gonzalo Banda, analista político y además docente en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. El señor Banda, bienvenido a Contracara. Hola Martín, hola Manuel, ¿cómo está? ¿Qué ¿Qué tal? ¿Cómo tal? estás? Bueno, queremos conversar con usted acerca de lo que ha ocurrido el domingo, unos resultados que algunos han calificado de sorpresivos, otros no tanto. Y yo quería hacer referencia, Gonzalo, a un artículo que usted publicó en el diario El Comercio a mediados del mes de marzo y que tituló El Asedio del Sur. Y mencionaba ahí que habló usted de un auténtico despliegue de tropas electorales para seducir al votante del sur, ¿no es cierto? En referencia también al partido de Pedro Castillo. ¿Qué características cree usted que tuvieron estas tropas o seguidores de Castillo para haber ganado 3 plazas, que creo que ahí sí fue una sorpresa, o por lo menos para los que no seguimos de cerca aquellas ciudades que son Cusco, Arequipa y Puno, ¿no? Que eran además 3 ciudades con candidatos presidenciales? Sí. El problema, Martín, es que esta es la novedad más anunciada cada 5 años, ¿no? Esto es como, me hacían una pregunta en el Trome, y yo le digo, esto es como el buque del Doctor Strange, es una cosa que se repite cíclicamente, ¿no? Exacto. Oye, qué miedo, ya viene el voto del sur, ya viene el voto del sur. Oye, pero te has asustado en el 2016 con Verónica Mendoza. Te asustaste en 2006 y en 2011 con Humala. Así Entonces, es. qué hacía pensar? ¿Qué razonablemente hacía pensar que ahora no te ibas a asustar? Lo que pasa es que la campaña 2021 ha sido endemoniadamente centralista, ¿no? Las batallas campales se han armado en Twitter, en redes sociales, ¿no? Claro, y se ha olvidado lo más elemental de la política, que es la disputa de territorios. Claro. Y la disputa de territorios ha sido algo en lo que Pedro Castillo y Johnny Lescano, que luego comenzó a decaer, que han entendido, que entienden como entiende cualquier estratega político elemental, ¿no? Y ahí está Castillo, ¿no? Yo creo que Castillo, mira, a inicios de marzo ocurre un suceso que vale la pena rescatar, que es él en Mazuco es detenido Claro. porque, digamos, nunca respetó las normas del distanciamiento social. Le importaba un comino las normas del distanciamiento social, lo cual está mal, ¿ya? No estamos diciendo que está bien. Y entonces lo detuvieron, y cuando lo detuvieron se armó todo un movimiento a las afueras de la comisaría como para decir, lo están deteniendo los poderes fácticos que no quieren que el profesor Castillo pues cambie el Perú, ¿no? Y eso se comunicó vía su operador político, que era Vladimir Cerrón, a todas las radios de la Sierra Central y Sureña, ¿no? Que rápidamente hicieron como de parlantes y de altavoces, ¿no? Entonces, en cuestión de días, Castillo se convirtió en el perseguido por los poderes fácticos que no querían cambiar
Y a eso la fortuna también, ¿no? Porque todo político no solo depende de la virtud, sino de la fortuna. Y él tuvo mucha fortuna, porque justo en ese momento, Johnny Lescano se le ocurre decir cosas, pues, grandilocuentes y tontas, ¿no? Como lo del Huáscar y como lo del Cañazo, ¿no? Y claro, eso a subestimar, pues, o O sea, las patentes mira, de las vacunas también, ¿ah? bueno, pero eso no, o sea, aunque no creas esa idea, no le hace ruido, ¿no? A la gente. Aquí a ver, si tu candidato te hace quedar como tonto, ¿sí? Como tonto, o sea, un tonto que dice, oye, ¿cómo puedes decir una barbaridad? Eso sí es castigable, ¿sí? Es como que acá se respetan mucho las ideas, digamos, antisistema, ¿no? Pero también tienes que tener cierto tipo de autoridad intelectual cuando las dices, ¿no? Claro. Eh, y por eso no sorprende que quien coja la posta sea un profesor, ¿no? Un profesor de escuela rural, que tú dirás, pues no, pero él no tiene 43 doctorados como Hernando de Soto, pero que habla en la plaza muy bien, que ha hecho una campaña que ha aprovechado el brazo magisterial. Entonces, es verdad, yo entiendo que en una campaña centralizada, donde el spotlight está en Lima, ¿no? Se haya pasado por alto esto, pero para nosotros que seguimos los movimientos de la política regional, mira, te voy a decir una cosa muy sencilla. En el 2018 salieron elegidos para el gobierno regional de Arequipa, Puno y Moquegua, 3 gobernadores antisistema, ¿sí? Walter Aduiri, Elmer Cáceres Yica y Zenón Cuevas. Entonces, ¿qué ibas, ahora, qué de novedoso tiene eso, ¿no? Eso iba a suceder. Y en las elecciones complementarias para el Congreso 2020, el partido que más votos sacó aquí fue UPP, de Antauro Humala. Entonces, cuando a mí me hablan de que, oye, ¿cómo no lo vimos venir? Claro, nadie se imaginó el crecimiento de Castillo, yo lo firmo, porque yo mismo ni siquiera lo vi venir. Yo dije, sacará el triple de votación que Goyo Santos, llegará al 6, 7%, ¿sí? Claro, claro. Goyo Santos sacó Claro. 2%, ¿no? Pero nadie Pero vio el 19% que tiene ahora. no, la galopada que se metió en los Sin últimos embargo, 15 días, ¿no? Gonzalo, Creciendo 0,7 por día. Una Increíble. locura. es interesante también tomar en cuenta que el señor Pedro Castillo es un político de fuste, es un político que tiene trayectoria, él ha pertenecido a Perú Posible y Sí. además también se ha convertido en un operador político muy eficiente. Recordemos la huelga magisterial del 2017, que él la encabeza y se convirtió en un adversario sumamente duro para el gobierno, tanto así que prácticamente ese gobierno tuvo que ponerse de rodillas frente a este desborde y a esta huelga magisterial. Entonces ya de ahí ya tenemos una referencia bastante considerable como para poder evaluarlo. Sí, no es un novato, ¿no? No, no es un novato. Claro, que no lo hayamos denunciado, digamos. A los demás candidatos los hemos esquilmado, ¿no? Y además O hay sea, otra cosa, Gonzalo, sí que pensarás, este país desde hace varias elecciones está tentado por ese voto radical y duro de la zona central del país. Solo que esta sí, vez él lo ha capitalizado de manera muy efectiva. y que antes ese votante era votante duro de Fujimori. Fujimori hizo mucha obra pública en el centro del Perú y ese votante le era fiel, ¿no? Tenía una lealtad partidaria. Era muy difícil que el voto del sur antisistema pues penetrase con una corriente antifujimorista en el centro porque ahí Fujimori había hecho mucha obra, ¿no? Y tenía candidaturas muy fuertes, ¿no? Pero ya pues después de lo que pasó pues con el Congreso Fujimorista, ese voto que sigue teniendo una presencia, que no tampoco hay que desmerecerlo, hay una presencia, pero claro, la movilización logística que te hace Ron no es pues la movilización política que tuvo Goyo Santos. Goyo Santos hizo campaña en la cárcel. Sí, Y con eso le bastó para quitarle 3 o 4 puntos a Verónica Verónica. Mendoza, ¿no? Claro. Entonces ya eso te podía anticipar, o sea, si Goyo Santos sacó 2, 3 puntos, un hombre que va libre y que hace una campaña tipo guerra de guerrillas, ¿no? O sea, llegaba a la plaza, una cosa bien interesante de la campaña, y los que comenzamos a seguirla ya en los últimos 30 días era, él llegaba a la plaza,
Él tenía todo un brazo logístico, el magisterio, ¿no? Los ronderos que le preparaban la cosa, lo desplazaba en una camioneta. Primero se dirigió a todas las zonas rurales, nunca a las grandes ciudades, ¿no? Primero las zonas rurales. Cuando tuvo seguro a las zonas rurales, luego comenzó a las ciudades grandes del centro del país. ¿Y qué hacía? Se desplazaba hacia la plaza, ¿sí? Hacia la plaza, se llenaban ahí sus seguidores, ¿no? Hacían un meeting improvisado, hasta que venían, que la policía venía a sacarlos, y rápidamente se replegaban. Esto es como, o sea, esto es guerra de guerrillas, ¿entiendes? Como no, ya viene, ya nos vamos, pum, atacamos. ¿Dónde vendrá el próximo bloque? Yo no te voy a decir dónde voy a ir. Agenda de campaña sabía la gente que llegaba de un día a otro, tal vez, algunos se enteraba por ahí, pero esto era una campaña radial, directa, o sea, ha hecho la campaña más tradicional de todos, ¿no? Y no tenía miedo de ser detenido, eso es otra cosa, es un factor que un poco lo están enunciando, pero imagínate pues la imagen de Keiko Fujimori siendo detenida por no respetar el distanciamiento social. O la de Verónica Mendoza, ¿no? La de Verónica, Claro, imagínate claro. la imagen de Verónica Mendoza. Él, una detención más, ¿qué importa, no? Claro. Una Eh, cosa más. ¿No? Gonzalo, has repetido varias veces lo del voto antisistema, ¿no es cierto? En referencia a algunas regiones, regiones del sur. Pero claro, todos hemos leído el plan de gobierno de Perú Libre, ¿no es cierto? Y yo me pregunto, este voto, este 19% de Pedro Castillo, ¿es un voto antisistema o realmente es un voto de extrema izquierda o finalmente es un voto de protesta? Un voto, como tú dices, aquel voto que se repite casi cada 5 años, ¿no es cierto? Sí. Es un poco de todo, ¿no? Esto es como un rompecabezas que se va armando, ¿no? Entonces, claro, algunos dicen, es un voto de extrema izquierda. Bueno, sí, ha habido regiones del sur peruano y del centro que han sido de izquierda en algún momento histórico, pero también los grandes partidos de la centroderecha partieron del sur, la Democracia Cristiana, Acción Popular del primer Belaúnde, ¿no? O sea, sí, ¿no? Es un voto que va contra el establishment político. Sí, yo firmo eso. Incluso yo digo que es antes un voto contra el sistema político, porque no se cuestiona tanto el sistema económico. A ver, el sistema económico, mientras produzca riqueza e incluya, no está mal. Creo que hay una lectura equivocada cuando se cree que no, el campesinado rural es contrario a la mina. Lo que pasa es que hay sitios donde ha habido conflictos mineros y esos han sido notables y eso pues ha traído cola en el escenario nacional. Pero lo que más le molesta, creo yo, en general en las regiones mineras, en Puno especialmente, en Cusco, en Arequipa, es que no cumplas con dos cosas, las que te comprometiste como Claro. empresa y que dejes algo, ¿sí? O sea, no te vas a llevar todo, pues, mientras acá todos nos morimos de hambre, ¿no? Entonces, claro, tú puedes poner una gran mina, pero si en los distritos rurales, pues, no hay agua potable, no funciona, ¿no? Hay una percepción que se cree. Yo, de nuevo, o sea, por algunas cosas que yo he visto puntualmente en algunos proyectos mineros, tú ves que la gente no está en contra de la minería en muchos lugares. En algunos sí, pero en muchos lugares no. Pero sí son bien pragmáticos. Vas y cumples. Y Hay es un varios voto de ejemplos, además. Así es. Y es un Muchos voto de ejemplos. protesta también. ¿Sabes por qué es un voto de protesta? Porque no te hacen caso. O sea, los alcaldes distritales tienen que ir con su file, ¿no? Con su file, hacer su cola ahí en el MEF, ¿no? O en el Ministerio de Transportes, esperar, ¿no? El señor alcalde, vuelva mañana, ¿no? Le vamos a firmar su proyectito. Entonces el alcalde vuelve al día siguiente, hace su cola, ¿no? No lo podemos atender, vuelva de acá 2 días. Entonces vuelve a hacer su cola, ¿no? Entonces, hay un momento en que el alcalde vuelve a la comunidad, vuelve al distrito y le dice, ¿saben qué? No me quieren, o sea, pero tienes plata, ¿por qué no gastan? Siempre yo escucho ese argumento, ¿no? Pero tienen plata que no gastan. Lo que pasa es que muchas de las obras necesitan pues un código SNIP, necesitan una viabilidad, y ellos no tienen personal para hacerlo. De buena voluntad podrían hacerlo. Pero claro, ¿qué te ha servido transferirles competencia, Claro. ¿sí? Si no tienen capacidades, ¿no? Porque yo he escuchado mucho esa crítica que se hace en Lima, generalmente son los burócratas de los ministerios, pero los mamarrachos que nos traen. Bueno, o sea, ¿cuánto gana el gerente de la Municipalidad Provincial de Arequipa, que es la segunda municipalidad más grande del Perú? Gana 5.000, 6.000 soles.
el gerente general de San Isidro debe estar por 25.000. No hay pues una proporción evidente entre lo que sucede. Entonces, claro, así es muy difícil atraer talento humano, ¿no? Es como te digo, es una figura que yo armo con un montón de cosas, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Esa es, digamos, una variable muy interesante para profundizar las competencias que deberían tener todos aquellos que se desenvuelven pues, en un rol del Estado. Sin embargo, ahora más bien girando un poco la mirada, tenemos a Keiko Fujimori como la otra candidata que va a disputar esta segunda vuelta con el señor Castillo. Keiko Fujimori tiene un antivoto sumamente duro, ¿no? Tiene un rechazo sumamente intenso. Es más, ya Verónica Mendoza ha dicho que con el Fujimorismo ni a la esquina. Eso evidencia que Keiko Fujimori va a tener que luchar mucho por los votos naturales de la derecha, es decir, los votos de Aliaga, de Rafael Aliaga, López Aliaga, y los votos de Hernando de Soto. De allí en más, ¿qué otra posibilidad puede tener Keiko Fujimori, justamente considerando que tiene un rechazo muy fuerte de cierto sector de la sociedad, por todas las razones que ya conocemos, ¿no? Keiko ha sacado la artillería pesada, ¿no? Keiko es una política muy, muy inteligente y el cierre de campaña que ha tenido ha sido brillante, ¿no? A reconstruir esa resistencia del fujimorismo merece ser estudiada, ¿no? Porque ella podría decir algo como dicen los izquierdistas tradicionales, contra todo y contra todos, ¿no? Y ella resistió, ¿no? Sus rivales cometían errores toda la semana. López Aliaga metiendo la pata, Hernando de Soto yendo a vacunarse, teniendo un debate pues paupérrimo, ¿no? Y ella tranquila, ¿no? Una declaración que yo le escuché sumamente tranquila. Ella decía, pero no le preocupa el crecimiento del señor López Aliaga. Y ella decía, tranquilos, él se va a caer solo. Y yo decía, qué tranquilidad esta mujer que lo dice con una solemnidad de conocer el terreno político y el devenir en lo que iba a terminar la campaña. Entonces, Keiko es eso, Keiko es la serenidad de la que se sabe que no tiene nada que perder. Y la Keiko que no tiene nada que perder es una Keiko más peligrosa, ¿no? Porque es una Keiko a la que se le abusa la prudencia política, que comienza a mover. Ahora ha sacado toda la artillería. Yo no sé qué más pueda sacar, ¿no? Porque ha sacado los cuadros técnicos, ha tenido una presentación buena en los debates, ha presentado su equipo, tiene un plan de vacunación. O sea, lo ha hecho muy bien. Si no se apellidara Fujimori y no fuera por el Fujimorismo, sería una candidata que en la derecha hubiera ganado, pero tranquila. Si no tuviera un proceso judicial. También, claro, ¿no? Eso Donde es otro factor. el fiscal está pidiendo 30 años de prisión. Es decir, es otro factor. Es un factor muy negativo para ella, ¿no? Y que si sale elegida presidenta, va a pesar muchísimo, ¿no? Porque en la estrategia de la derecha también debe ser, oye, ¿con quién nos quedamos? Y aparece Nano Guerra García. O sea, en un sentido, uno podría pensar, oye, acá hay cierto tipo de equilibrio, de transición en esta candidatura, ¿no? No nos sorprendería mucho, ¿no? Pero lo difícil es que va a tener que luchar mucho, ¿no? Es una candidata que parte como con 100 metros de desventaja que su rival, ¿no? Ahora, hay algo que no estamos considerando aquí, ¿no? Keiko ha manejado muy bien sus redes sociales, ha manejado muy bien su campaña, ha manejado muy bien su estrategia de comunicación, se ha manejado muy bien en el debate, tiene un equipo de comunicación muy bueno, ustedes más que nadie lo deben de saber, ¿no? O sea, pese a todo, ha hecho una buena campaña. Y Castillo, Castillo ha hecho una campaña artesanal, ¿no? Pero de pronto lo comienzan, ¿sí? Comienza a ser seducido por la izquierda latinoamericana, ¿no? Sí, claro, ya está. Entonces, claro, entonces Evo Morales ya vieron que dijo, ya se vuelve oye, ¿no? transnacional, ya se vuelve transnacional. Claro, perdimos en Ecuador, pero... Sí, claro, y ya las llamaditas, ¿no? Seguro. Las llamaditas de, oye, mira, o sea, hay cracks en Argentina, hay cracks en Brasil que convirtieron a Humala en el 2011, si no pregúntele a Fabre, y que manejaron una estrategia de campaña súper profesional
Ahora ustedes imagínense al profesor Pedro Castillo con un poco de training media Ya training, claro. argentino, brasileño, ¿no? O sea, esa es otra campaña. Pero, Gonzalo, quería retroceder un poco al tema de Keiko. Creo que es interesante además mencionar que efectivamente ha tenido una buena campaña, tranquila, pero las comparaciones son necesarias. Su campaña de 2016, ¿no? Su primera vuelta, obtuvo 40%. Hoy ha logrado 13 y pico. Ha pasado de 73 congresistas a 15, 18, en fin, veremos. Es un descalabro al final de cuentas, y pese a eso ha hecho una buena campaña, ¿no es cierto? Es un medio contradictorio, porque esos resultados en cualquier otro país generan la renuncia de un líder de un partido. Lo que pasa es que está en segunda vuelta, evidentemente, ¿no? Sí. Sí, la semana pasada yo trataba de explicar a un colega tuyo argentino, ¿no? Si tuvieras que resumirme una imagen, ¿qué me dirías? Bueno, es como si yo te presento la hoja de la encuesta de los líderes de la elección peruana y tú me dices, ok, ya me estás mostrando la segunda hoja, muéstrame la primera, donde están los líderes, porque acá todos están con menos de 10%. Y tú le dices, no, 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 estos son los Son los líderes. líderes. Entonces, claro, tú le dices, y entonces no entiendo nada, te va a decir. Lo que ha pasado es que Keiko, entre todos, ha resistido. O sea, digamos, hace una campaña mala comparada con el 2016, porque esa era la campaña de la opulencia, ¿no? Era la campaña de la Keiko recibiendo pues el apoyo de toda la derecha Mucho peruana, dinero, de todo. ¿no? Mucho dinero, Dinero ¿verdad? había en campaña, En la maletas, sentías, en maletas, en maletas. la sentía sólida además, ¿no? Con un equipo fuerte. Sabía que iba a ser gobierno. Ella tenía en la cabeza que estaba esta estructura de Humala García, García la siguiente presidente. García, Humala, García presidente. Humala, Keiko, Humala presidente, ¿no? Entonces ella sabía, esta es mi campaña, yo no puedo, nada se va a interponer. Entonces, si tú lo miras en perspectiva comparativa, tú dirías, Keiko debería de estar tristísima, pero tú ves a sus rivales políticos, Claro. el APRA ha desaparecido, el PPC ha desaparecido, los demás partidos peruanos por el cambio No ha sacado existe, no existe. 0.0 pico por ciento. Entonces, dentro de todo, bueno, queda Acción Popular y ella, ¿no? Que sobreviven, ¿no? Y la que sobrevive mejor es Keiko. Entonces, tú lo ves desde ese punto de vista, Keiko es una superviviente, ¿no? Es una Sí, pues. superviviente que bueno, algún mérito habrá que darle, ¿no? O sea, yo sé que somos muy duros contra Keiko. Keiko es una persona que digamos que no se ha manejado prolijamente, no manejó bien su bancada, digamos que perpetró pues que amenazas, aprovechó la abusiva mayoría parlamentaria Claro. que tuvo, porque claro, esos ya son pecados de ella. Ojo, porque claro, en la campaña pasada siempre la juzgábamos por los pecados del padre, ¿no? Y ella siempre decía No, algo como que, ella ya tiene sus propios pecados. Claro. ella siempre decía, acuérdense que, oye, esto me están juzgando por mi padre y yo no soy mi padre. Lo que pasa es que en esta campaña ya no puede decir, me están juzgando por mi padre. No, 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 te estamos juzgando por lo que tú has hecho. Y acuérdate lo que has hecho, porque tú cuando estuviste y tuviste mucho poder, no te comportaste muy bien. Entonces, va a tener una campaña difícil, Sí. ¿no? Yo no sé por qué hay gente que ahorita dice que le gana fácil por 20, 30 puntos a Castillo. Vamos a ver, ¿no? Gonzalo, antes de terminar la entrevista, quería preguntarte lo siguiente. A ver, utilizando todavía términos religiosos, ¿va a haber redención o va a haber condenación? ¿Cuál va a ser el destino político de este país para ti? Porque ambos candidatos tienen pecados, ambos, y ambos encierran en ellos mismos una salvación y también una condenación. eh, va a haber un purgatorio. No lo condenemos Eso es ni lo optimismo, ya. salvemos. El decir que hay un purgatorio es una mirada optimista. No, es que yo soy peruano, debo de tener una mirada optimista dramática. Yo creo que va a haber un purgatorio, pero va a ser un purgatorio bien duro, ¿no? San Bernardo decía que cuando vio el purgatorio y imaginó los dolores que dio el purgatorio, decía,
ni el mayor de los dolores la tierra se parece al menor de los sufrimientos en el purgatorio. Y el Perú va a purgar, porque sabes que el presidente que sea elegido, al día siguiente que es elegido, se le van a ir encima para que cumpla sus promesas, va a tener una bancada tan chiquita que se va a convertir casi como los 300 espartanos que estuvieron ahí en las Termópilas defendiéndola, ¿no? a su candidato. Y va a ser muy difícil, pues, o sea, ¿cómo va a sobrevivir? Yo siempre digo, bájenle la caña al próximo gobierno, no esperen mucho, porque, claro, de las grandes revoluciones, las grandes promesas, cuando Habrá llega una al Parlamento... conciliación, tienen que apostar por una conciliación y una alianza con otros partidos, o alianzas con otros partidos. Y más que eso, la supervivencia. Yo creo que apostar ya por la concertación es algo bien milagroso, ¿no? Ya que estamos en términos religiosos. Es algo bien religioso. Yo apostaría por algo más humano, ¿no? Que es, digamos, por lo menos sobrevive, ¿no? El instinto de supervivencia. Sobrevive a un mandato de 5 años. Ya sobrevivir en los últimos 3 o 4 años en la política peruana es una virtud. Con que el próximo gobierno sobreviva 5 años y no estemos de nuevo con la cantaleta de una vacancia y una disolución del Congreso para resolver nuestros problemas, creo que estará mejor, ¿no? Pues Gonzalo, muchísimas gracias por atendernos, lo hemos disfrutado mucho y en fin, vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas semanas, seguramente volveremos a hablar. Muchas gracias. Muchas gracias, Cuídense, Gonzalo. chao. Chao, Muchas chao. gracias. Bueno, Manuel, esa pregunta que dejamos en la presentación, creo que el señor Banda la ha respondido claramente. No es un poquito de todo, en realidad hay voto antisistema, hay voto de la extrema izquierda también, y finalmente hay un voto de protesta, porque a él no le sorprende mucho estos resultados, ¿no? No, y también ha habido un fallo, ¿no? Una equivocación en la atención de los candidatos en Así el es. centro del país, que hace Sí. muchísimos años es una zona donde se viene gestando, por último, propuestas de tipo radical, o en todo caso que aceptan las propuestas de talante radical. En ocasiones pasadas nos hemos salvado, ¿no?, de ese tipo de candidatos a última hora. Ahora, va la redundancia, no sé qué va a pasar de aquí en más. Sí. Lo ignoro. Sí, Bien, claro. pero esto es consecuencia justamente de una falta de atención a las necesidades del país en esa zona geográfica, ¿no? Y en la que reflexionamos apenas cada 5 años, ¿no es verdad? Nos acordamos cada 5 años, los políticos se acuerdan cada 5 años, pero los que asumen la gestión ya pública, llegan al poder, sencillamente se olvidan. Así Y es. las consecuencias las vemos ahora porque sí, realmente el país está viviendo una situación muy compleja porque son dos candidatos que lamentablemente tienen pues un historial político complejo, complejo. Sin duda. Ahora, además de la elección presidencial, está la elección del nuevo Congreso, Manuel, y para eso tenemos El otro poder. a otro invitado. Sí, bueno, ahora vamos a tener al doctor José Tello, especialista en temas electorales. Con él vamos a analizar un poco cómo esta nueva configuración, y no tan nueva, ¿no? Porque es una especie de réplica del vigente. Pero creo que hay más bancadas ahora. Hay más bancadas. Hay más bancadas. Bueno, en fin, al menos hay una variación. Entonces vamos a conversar con él para ver realmente qué se puede hacer en un contexto de esta naturaleza, o sea, cómo va a funcionar un congreso de esas características. En fin, lo escucharemos del mismo. Entonces, vayamos a la entrevista. Continuamos con Contracara y ahora tenemos el gusto de presentar al doctor José Tello, especialista en temas electorales. Con él vamos a analizar la contienda electoral que llegó a su fin el domingo en su primera vuelta y que ahora ya tenemos un nuevo congreso, una nueva configuración. Pero ojo, es un congreso que sigue siendo disperso y fragmentado. Entonces, a partir de ahí vamos a poder empezar nuestro análisis. Doctor Tello, ¿qué tal? ¿Cómo está? Acá muy agradecido por la invitación, sobre todo en esta coyuntura tan particular que nos toca ahora vivir a todos los peruanos después de las elecciones del 11 de abril. Bien, José, doctor, el tema del Congreso también es una variable preocupante, ¿no? Parece que se repite la edición de este Congreso vigente, que tiene que ver con esta dispersión, con esa ausencia, ¿no?, de una fuerza política que predomine, y más bien lo que tenemos son fuerzas políticas atomizadas. ¿Cómo usted vislumbra ese tipo de situación en el legislativo?
que básicamente lo que tenemos nosotros ahora es una situación de fragmentación, producto pues de este conglomerado de partidos políticos poco representativos, pero finalmente existentes y participantes en los comicios. Poco representativos porque podemos advertir nosotros los escasos niveles de votación que han logrado reunir, más allá de un voto de protesta que pudiese verse en Perú Libre, que tiene una bancada amplia, mayoritaria, pero evidentemente por la votación sorprendente Pedro Castillo, podemos nosotros advertir que el resto de organizaciones políticas nos han llevado pues a una fragmentación que tendríamos en principio hasta 11 bancadas Mm. en este Congreso. Y si vamos a el Congreso que tuvimos en las elecciones congresales extraordinarias del 2020, ese Congreso llegó a tener 9 o tiene 9 bancadas, y los anteriores, el electo el 2006, que fue disuelto, y el electo el 2011, tuvieron 6 bancadas. O sea, vamos como que en incremento, y esto se debe a algunos factores. Por ejemplo, no hubo una depuración de partidos políticos en las elecciones generales del 2016. Claro. En ese momento sale una norma en el mes de enero que se conoció como la ley de dádivas, pero también modificó el tema de la pérdida de inscripción y permitió que los partidos hasta en una ocasión no participen en una elección y conserven la inscripción. En consecuencia, se mantuvieron el Partido Nacionalista, el Partido Solidaridad, que salvó la inscripción con el retiro de Nano Guerra García, en fin, el Partido Perú Patria Segura, el señor Reyardo también se retiró. Pero luego de eso, las elecciones congresales extraordinarias del 2020 impedían de que se pueda cancelar la inscripción de un partido. ¿Por qué? Porque no había marco normativo para hacerlo. La cancelación solamente se podía dar si no se superaba la valla de las elecciones generales, pero no de unas elecciones congresales extraordinarias. Entonces llegamos a esta elección con 24 partidos políticos y una información que pedía ser inscrito, que era el partido del señor Olivera, que finalmente no llegó a inscribirse. 18 candidatos a la presidencia, listas sin presidenciable como la de FREPAP, y en realidad esta situación que es tan atípica de atomización del voto en un elector que ha visto quizá la campaña más fría, más desganada de la historia del Perú. Obviamente el efecto de la pandemia se siente. El Y el tema del desencanto, desencanto por parte de la población, doctor Tello, creo que también es una variable bastante puntual, ¿no? Bastante puntual. Sin lugar a dudas hay mucho desencanto de la población. La población está molesta, está incómoda con toda esta situación, y además a eso también hay que sumarle el hecho de que estos candidatos no tengan acceso pues a medios de comunicación masiva. Se siguen solamente a la franja electoral. Sí. No, doctor Tello, quería preguntarle lo siguiente. Efectivamente, tenemos un nuevo Congreso muy fragmentado y visto los antecedentes de los dos últimos Congresos, ¿qué podemos esperar del Congreso que empezará a funcionar en el mes de julio? ¿Vamos a volver a tener un Congreso, digamos, presionando fuertemente al Ejecutivo, pese a dos bancadas que, en fin, tienen sus fortalezas, pero que, digamos, van a tener que hacer muchos pactos, ¿no es cierto?, para llegar a ciertos consensos? En un escenario de segunda vuelta, considerando a Pedro Castillo y a Keiko Fujimori, si Pedro Castillo llegase a ser presidente, por más que tenga una bancada de más de 30 parlamentarios, no tiene la mayoría que tuvo Keiko Fujimori con 73 parlamentarios en la última elección. Claro. Entonces, tampoco es que tuviese la cantidad de parlamentarios que tuvo Ollanta-Humala cuando le tocó ser presidente. Tampoco la cantidad de parlamentarios, que eran 35, si no me falla la memoria, que tuvo García Pérez en el 2006. 2006. ¿Correcto? Entonces, no va a tener una hegemonía en el Parlamento, pero va a tener una bancada que le dé cierto soporte y una bancada mayoritaria de oficialismo. O sea, es interesante el panorama para él. Por otro lado, en el caso que ganase Keiko, tiene la tercera bancada. Pero eso sí, lo suficientemente afín a otras bancadas también de regular importancia como para poder generar consenso. López Aliaga, Avanza Perú. Acción Popular, ¿correcto? Incluso. También, porque se pueden tender puentes con mucha facilidad.
Es difícil que tienda puentes con Perú Ya Libre. lo han demostrado sin antes, duda. ¿ah? Ya lo han demostrado Sí, antes. claro, claro. Ya no está el partido aprista, con el que siempre hacían bastante química, pero igual hay fuerzas políticas con las que se puede conversar. Alianza para el Progreso, también, o sea, y podemos sumar a Somos Perú también. Si el Partido Morado salva la inscripción, o sea, y además, más que salvar la inscripción, que lo veo un poco más difícil, si salva la participación en el Congreso, o sea, entra al reparto de escaños, también podría ser una fuerza política que, si bien es progresista, podría también conversar con el fujimorismo, porque Son temas es económicos. el Claro. aspecto económico, porque hay que ser claros en algo. Ellos, o sea, son conservadores, y hablo del fujimorismo, conservadores en lo social y son liberales en lo económico. El Partido Morado es liberal en lo económico y en lo social es también de izquierda, es progre. O sea, es una visión, digamos, distinta al conservadurismo completamente, o sea, una antípoda al conservadurismo. Entonces, en ese análisis sí creo que por lo menos habrían ejes en los cuales podrían conversar. Con Claro. Verónica Mendoza el asunto es más complicado. Con Verónica Mendoza el asunto es mucho más complicado. Con Verónica ¿Por Mendoza qué? no hay diálogo. Y no va a haber diálogo, ¿no? Difícil porque Verónica Mendoza es de izquierda y es progresista en lo social y en lo económico es claramente de izquierda. O sea, me refiero a que pro Estado tiene la idea de la economía planificada y muchas cosas que son propias de la izquierda, además también de una conceptualización de la redistribución de la riqueza que a veces afecta a los que más tienen en lugar de fomentar la inversión privada. Hay una diferencia clara y sustancial con el fujimorismo, pero por ejemplo, hay algo interesante también en lo cual tanto fujimorismo como Perú Libre podrían tener entendimiento, y es a que en lo social ambas fuerzas políticas son conservadoras. O sea, siempre nos centramos en el tema económico, pero ambos, desde Es una perspectiva fundamental. social, son conservadores. Sí. Habla la ideología de género a Pedro Castillo, ¿qué te va a decir? No va. No Claro, va. no va. Te puede decir hasta cosas bastante subidas de tono. Habla del matrimonio igualitario, peor todavía. Nada. O sea, esas cosas, o sea, lo asemejan al fujimorismo. Por ende, también no significa que en todo no pueden hablar, podrían tener puntos de conexión. Entonces, hay Aborto que ver, tampoco, ¿no? Es Tampoco. otro claro, tema. también. En cambio, Verónica Mendoza en ese punto sí es mucho más distante que el fujimorismo y que incluso el propio Pedro Castillo. O sea, son cosas en las cuales tenemos que ver nosotros cómo se van a desarrollar las líneas de comunicación entre las fuerzas políticas. No, doctor Tello, una consulta en relación a una probable consulta en el Congreso sobre una asamblea constituyente. Pedro Castillo ha manifestado que obviamente ellos van a presentar esa posibilidad, pero si el Congreso no lo apoya, que puede ser una realidad porque él no tiene una mayoría, él ha dicho que, ojo, que podría cerrar el Congreso, o al menos lo ha dejado entrever. O podría convocar a fuerzas sociales. Así Pésimo, es. pésimo. Lo que está haciendo es campaña Keiko Fujimori. Claro. Honestamente, o sea, creo que ellos se están volviendo jefes de campaña o parte del comando de campaña Keiko Fujimori con ese tipo de propuestas. Me parece que es lo más contraproducente pues a su postura. O sea, mucha gente quiere fusilar a los corruptos, es verdad. Mucha gente quiere ver en la horca a los violadores, también es verdad. A los que asesinan personas por un celular también. Claro. ¿Correcto? Pero de ahí a que la sociedad, o sea, caiga en retroceso, en posturas autoritarias, pésimo. Y el mensaje no solamente lo ha dado él, lo ha dado Vladimir Cerrón, lo ha dado su candidata también a la vicepresidencia. O sea, en realidad es como que una visión generalizada de todo este grupo político. Y eso es complicadísimo. Doctor, quería preguntarle en relación a lo que está ocurriendo en el actual Congreso, ¿no? Entre otras cosas, pese a que el tema Alarcón se va postergando y postergando, el tema Vizcarra sí va a una velocidad sorprendente y realmente increíble para este Congreso, ¿no? Es muy probable que el señor Vizcarra, que por cierto es el congresista más votado en estas elecciones, sea inhabilitado.
¿qué es lo que puede ocurrir? Y se lo pregunto porque usted ha publicado hace poco una obra, Justicia Electoral en el Perú, en la que analiza una serie de casos. ¿Hay algún caso, hay un antecedente similar en que un congresista electo sea inhabilitado, que no pueda, digamos, integrar el nuevo Congreso, pero que acuda a instancias internacionales? A ver, tanto como acudir a instancias internacionales no le hemos dado seguimiento. Creo que no han recurrido a instancias internacionales. Por ahora no. Sí. Pero sí se ha visto casos de candidatos a la alcaldía, ya, que no han podido asumir porque fueron inhabilitados y no se les entregó la credencial. Y esta inhabilitación fue una inhabilitación judicial. Bueno. Entonces, en el caso del presidente Vizcarra, el expresidente Vizcarra y aparentemente congresista más votado, bueno, ya no aparentemente, el congresista más votado de esta última elección, su situación es una inhabilitación política. Y es bastante interesante porque esta inhabilitación política también está prevista como una de las causales por las cuales una persona no puede ejercer el cargo. Recordemos que el artículo 33 de la Constitución va de la mano con el artículo 100 de la Constitución. El gran problema, por ejemplo, de la Ley Orgánica de Elecciones es que si se hubiese dado el antejuicio político a Vizcarra y se le inhabilitaba aún con el proceso en curso, no había posibilidad de excluirlo porque la ley electoral permite la exclusión por inhabilitación judicial hasta un día antes de la elección, pero no por inhabilitación política. Claro. Ese es un problema del artículo, si mal no recuerdo, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Elecciones. Entonces, ahí nosotros tenemos que advertir ciertas situaciones que se pueden dar ahora, que es el hecho que el jurado no lee la credencial. Claro. Y es lo más probable, no le va a dar la credencial. Al no leer la credencial, asume el accesitario y se terminó el tema. No se pierde el espacio de Somos Perú. Igual tendría 4 parlamentarios. Pero perdón, pero el señor Vizcarra puede acudir a instancias internacionales y que sea restituido. A ver, primero tendría que presentar una acción de amparo, ya lo ha hecho, en sede nacional. Sí. Se resuelve por el Poder Judicial. Si el Poder Judicial no le da razón, va en agravio constitucional al TC. Con el TC agota la vía nacional. Ojo, y recién ahí tiene expedito su camino para ir a instancias internacionales. Pero entonces el TC podría restituirlo también. Si ampara, podría pedir que el jurado que le entregue sus credenciales. Eso ya depende de lo que resuelve el Tribunal Constitucional. Pero totalmente. Si no, el señor Vizcarra puede ir a instancias internacionales y decir que están conculcando sus derechos fundamentales. Pero yo creo, y permítame un poco hacer quizás algo de análisis en torno a la situación de Martín Vizcarra, yo creo que todo esto es parte de una estrategia de Martín Vizcarra. O sea, Vizcarra lo está llevando a un tema de victimización política. Puede ser duro mi comentario, pero yo creo que todo apunta hacia una victimización política que quizás termine en un asilo. Bueno. Porque puede decir de que se le está afectando sus derechos, que es un perseguido político, está cuestionando todo el procedimiento parlamentario y obviamente con una inhabilitación podría alegar que está en esa situación y pedir algún tipo de asilo a un gobierno extranjero. Es una suposición, pero hay que ser bien claros en algo. O sea, después de ver lo que pasó con Alan García hace unos años, esa hipótesis no se descarta. Y más aún sabiendo, y el señor Vizcarra es consciente de eso, que los procesos que se siguen en su contra tienen asidero. O sea, son procesos en instancia del Ministerio Público, incluso ya a puertas de una judicialización, pero que tienen un asidero. O sea, tienen un asidero. Y ahí, bueno, creo que hay que separar un poco la paja del trigo. O sea, los políticos con mucha facilidad cuando están en este tipo de aprietos aducen que acá hay persecución, que acá hay un odio irreconciliable. Es complicado. El Congreso anterior fue disuelto por Martín Vizcarra y finalmente este Congreso que él genera lo termina vacando. Y ahora probablemente lo estén inhabilitando. Okay. Pero acá los hechos tienen que ser analizados con objetividad sobre la situación del señor Vizcarra porque sí preocupa algo finalmente. La imagen del Perú hacia el exterior. Conversando con observadores internacionales, ven que nuestras elecciones son extremadamente complicadas, que hay afectaciones de derechos.
situaciones como la que se dio, por ejemplo, de hablar de la suspensión de la inscripción de partidos políticos, situaciones que dieron, por ejemplo, con... Disculpen un minuto, ya. Situaciones como la que se dieron con las exclusiones, situaciones como la que se dieron recientemente con este tema de Vizcarra, que ya es una cuestión actual, o sea, alteran la tranquilidad del proceso, pero al mismo tiempo también generan ojeriza desde afuera, Entiendo, claro. porque un proceso convulsionado no le hace bien a la democracia peruana. Y ojo, esta percepción que puede haber afuera afecta también las inversiones en este país. Nos convertimos en un país con mayor riesgo para invertir. Y ya sabemos qué ocurre cuando las inversiones no llegan. Justamente, doctor Tello, a propósito de lo que estaba usted comentando, el caso de Keiko Fujimori también es muy especial y muy similar porque ella tiene abierto un proceso judicial, está investigada. Es más, la fiscalía ha pedido 30 años para ella. ¿Qué ocurre si en el transcurso de la campaña de esta segunda vuelta ella vuelve a la cárcel? ¿O qué ocurre si Bueno, ella, ejerciendo el poder, tiene una complicación legal? ¿Cuál es bueno, la visión jurídica en ambas instancias? En la contienda y si es que llega a asumir la presidencia, ¿qué va a ocurrir si el fiscal pide su encarcelamiento? correcto. Se tiene que valorar, pues no, en primer lugar, el fiscal puede pedir una prisión preventiva, pues se tiene que valorar si, por ejemplo, ella podría eludir a la justicia. Creo que un presidente de la República para salir del país requiere de El permiso de vicecongreso. Congreso, eso lo Así sabemos es. todos, o sea, eludir no puede ser, interferir quizás. Siendo objetivos, es el argumento fuerte, Ujú. porque obviamente con este cargo, créanme que se tiene demasiado poder, se tiene el gran poder en el país, Sí, claro. pero de ahí a que lo pueda sustentar, en todo caso, bueno, ya es parte de la tesis del fiscal. Pero yo creo que todo este asunto del actuar del Ministerio Público en el caso de partidos como el nacionalismo, partidos como Fuerza Popular y las investigaciones en sí que ha hecho en el contexto del Lavajato con líderes políticos han caído en excesos. Y hablo en general, ¿ah? No solamente Keiko Fujimori. Sí, sí, sí. En este caso, por ejemplo, dinero de las empresas brasileñas, hasta Unidad Nacional ha estado comprometido. O sea, se han comprometido a Perú Posible. Bueno, Perú Posible, ahí hay otras cosas más con Alejandro Toledo, que ya están mucho más evidenciadas y avanzadas. Y es un tema diferente porque es una cuestión de corrupción de funcionarios ya en ejercicio del poder. Pero hablemos de campañas políticas. Claro. Entonces, el asunto es algo muy extenso porque norma expresa y clara la tenemos desde el 2019, que se modificó el Código Penal con la Ley 30997. Se incorporó el artículo 359 y aclaró lo que era el financiamiento ilícito y obviamente señaló una pena, lo tipificó como delito. Pero lo que es antes no Es era un delito, administrativo. Lo es que es antes administrativo. era una pena administrativa. Y lo están llevando por el delito de lavado de activos, que bueno, es parte de una tesis muy compleja que está desarrollando el Grupo Especial Lavajato y que la verdad es en base a prueba indiciaria, no una prueba instrumental. La prueba indiciaria es aquella que se arma indicios, pero habrá que ver ya cómo resuelve el Poder Judicial este tema. Pero ojo, ojo, Porque, si ella ejerce, a ver, si ella llega a ser presidenta, ¿tiene algún tipo de blindaje? bueno, ¿Tiene impunidad esta, para evitar ir esta, a prisión durante sus 5 años y después tendría que dar, en todo caso, la cara? esta investigación y este proceso es preexistente a su Ah, condición de presidente, en el supuesto de que llegase a claro, hacerlo. no supuesto, no supuesto. En consecuencia, esto se tiene que ventilar obviamente en su momento. O sea, de que puede haber una implicancia, claro que sí, pero hay que verlo en su momento. O sea, recordemos de que el tema de la inmunidad también es algo que está en telejuicio, es algo que, que se está justamente dejando de lado
Ya, entonces hay que ver bien todos los parámetros y cómo se podría aplicar este tipo de supuestos en los cuales, obviamente, viene el tema del proceso y hasta el tema de la prisión, que sabemos perfectamente que hay dos tipos de inmunidad, de proceso y de arresto. Entonces, hay que ver todo eso con bastante calma. Yo diría que entrar en un supuesto, una conjetura de esa naturaleza, habría que dejarlo un poco de lado porque sí me gustaría en este punto enfatizar en que hay dos tiempos, el judicial, el del Ministerio Público y el tiempo político. De acuerdo. ¿Se están Bueno, cruzando? Sí, pero me parece que ahorita también esta situación es una situación que nuevamente también incluso podría ayudar más a Keiko Fujimori, porque la victimiza. de O acuerdo. sea, veamos lo que ha ocurrido hace, bueno, ya días atrás durante la campaña, cuando ella tuvo que mandar a su hermana Sachi porque le habían prohibido de que se pueda mover a un meeting en el interior. O sea, no Afectó podía el salir de papel y Lima. todo. Sí. Luego también el tema de que no puede hablar con su congresista. O sea, ese tipo de restricciones, la verdad, a una candidata, quizás los resultados lo están viendo ahorita, pues. Está en segunda vuelta. Bien, doctor. Algo Sí. pequeño, muy concreto, doctor, que con Sí. Martín teníamos una duda fuera de cámara. El porcentaje para que una elección sea anulada es más del 60%, ¿no? No, 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 no. A ver, separemos las cosas. El ausentismo no genera nulidad de la elección. Ok. Si, por ejemplo, no Pero va el a viciado y concurrir el blanco. el 70% de la población, solamente va el 30% a la elección, o sea, solamente va el 30% al padrón, igual es elección. Ya, El ausentismo perfecto. no anula la elección. Partamos por Ok. eso. ¿Ah? En esta elección hemos tenido algo de 27% de ausentismo. No es tan grave Ujú. si vemos que el promedio es 20 y que estamos en una elección de pandemia, que incluso tuvo problemas logísticos. Bueno, el trabajo de la OMPE, ¿ah? Muy bueno. Ujú. Y también de los ciudadanos que apoyaron. Pero por otro lado, está el tema de que ya durante la elección, si la votación nula o en blanco, por separado o sumada, suma los 2/3 del total de votos emitidos, esa elección se anula. Es una nulidad Pero, total de la elección presidencial. ¿y cómo se retoma? Una nueva elección presidencial en 90 días. Pero de la segunda vuelta. Esa es la gran discusión. Ok. A mi entender, debería ser una elección nueva, ¿Con los porque se ha 18 anulado la candidatos? elección. Sí, O sea, se con anula los el que se proceso, presenten. todo el proceso electoral. Presidencial, Ok. presidencial, Bien. presidencial. Deja Presidencial. Congreso y deja Parlamento andino. Pero lo que queda claro, y esto es algo muy interesante, es que también está el otro supuesto de que solamente sería desde donde funge la nulidad. La nulidad no afectó la primera vuelta, sino la segunda. Ujú. Por eso, por eso. Pero nuevamente, en un escenario de esta naturaleza, llevaríamos a la contienda a estos dos contrincantes. De acuerdo. Entonces, ¿qué sentido tiene Ninguno. si anularon la segunda vuelta por esta situación de los votos nulos y en blanco? ¿Qué garantiza que en una repetición de esa misma segunda vuelta ocurra algo distinto? Pues sí. Es Pues, bizantino. Habría que doctor, retroceder, sí, a mi entender, para cerrar la idea, habría que retroceder al proceso inicial y nuevamente tener una elección presidencial, pero constitucionalmente en 90 días. Señores, un gusto. Estamos en muchas Igualmente, comunicación. gracias. bueno, Martín, las cosas están claras y no tan claras. O sea, Sí, claro, ya la claro. última frase, y además se quedó congelado, el doctor Tello ya había finalizado su intervención, pero sí podemos entender que Sí. hay un vacío en la normatividad. Ahora, es poco probable que sea esa situación, pero si se diera, imagínate, pues, ¿no? Creo que lo más razonable sería que después de 90 días se tenga una nueva elección en todo el sentido, porque replicar la segunda vuelta, ¿no? No tendría sentido, pero en fin, creo que no se va a hacer No, realidad no, ese tipo no. de Sí, escenario. es muy difícil, ¿no es cierto?, que se llegue a esa anulación, pero se ha preguntado, y nuestro papel evidentemente es Claro. preguntar, ¿no?, a los especialistas sobre el tema, pero como tú has dicho, hay un vacío, ¿no? Pero la constitución de este nuevo Congreso va a ser interesante. No es lo ideal, ¿no? 11, 12 bancadas no es lo ideal claramente, pero insisto, así como de aquí al 6 de junio, Manuel, empiezan las negociaciones entre grupos políticos, lo cual está bien. La señora Keiko Fujimori buscará el apoyo seguramente de Avanza País, ¿no? Con Andrés Y Soto, es seguramente el señor lógico.
de López Aliaga. El señor Pedro Castillo buscará las fuerzas de izquierda, tal vez intentará acercarse a Verónica Mendoza, aunque en temas sociales no tienen nada que ver, nada que ver. Tal vez Pero con el ojo, señor Lezcano también. Verónica Pero Mendoza ya ha deslizado que se va a conversar, se tiene que conversar. ¿Y qué ha dicho En- sobre Keiko Fujimori? Sobre Keiko Fujimori ni a la esquina, con el Ya, pero fujimorismo ni a la esquina. las esquinas tienen 100 metros. Y yo decía, ¿quién sabe si se acerca a 25 metros, Manuel? No lo sé, en política todo puede ocurrir. Todo puede cambiar. Ahora, pero lo que pasa es que las señales que ha dado hasta el Sí, momento, es verdad, ¿no?, es verdad. la ponen más cerca a Pedro Castillo, que, ojo, es la antítesis de todas sus propuestas sociales. Así es, por eso. Porque Pedro Castillo es no al aborto, no a la unión civil. Entonces, ¿de qué estamos hablando si justamente eran propuestas fuerza en tu programa de gobierno? Se parece, en el tema social se parece más, por ejemplo, al movimiento de López Aliaga, ¿no es cierto? Sí, claro. Coincide en el tema del aborto, coincide en el tema Toda la de la concepción de la familia, ¿no? así es pro vida, y además López Aliaga lo ha dicho, ¿no? No está de acuerdo con el enfoque de género, en fin, el señor López Aliaga no ha dicho que no lo va a apoyar, ¿no? Ha matizado muchas cosas, ¿no? Así que no lo sé, vamos a ver, insisto, es el momento de la negociación. Y eso es bueno en política, Manuel, yo creo que es bueno en política, así como va a ser bueno posibles negociaciones en el Congreso, ¿no es cierto? Sí, lo que ocurre es que el contexto es inédito. Sí. Y como hemos dicho desde que comenzó el programa, ambos candidatos encierran una conflictividad muy grande, cada uno con su propia naturaleza, su propio historial, con sus propias propuestas, son muy conflictivos, y gane quien gane, va a generar una perturbación. Sí. Pero tú te por acuerdas, todo lo que sabemos. ¿tú te acuerdas que en el último programa de la temporada pasada te dije, la segunda vuelta va a ser entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori? ¿Lo No, es dijiste? mentira. No, es mentira. Y lo digo porque Martín. nadie se imaginó esta posibilidad, Manuel. Nadie se imaginó, pues. No. Y si lo Nadie se lo hubiéramos imaginó. imaginado, digamos, nuestras conversaciones hubieran sido distintas. Cuidado que hay una opción, digamos, de izquierda dura, ¿no es cierto? Es una postura radical. Sí, claro, Ojo, por eso. una Por postura eso. muy radical. Y la postura de Keiko a nivel económico es el mantenimiento del modelo, pero claro, tiene un pasivo político que genera mucho rechazo a un gran sector de la población. Y que ya no depende solamente de su padre. El pasado político me refiero. No, ella ya tiene ya un pasivo tiene. político, ¿no? Así es, así es. Bueno, bajo esos elementos la gente, la población, va a tener que tomar una decisión. Así es, eso Es seguro. lo que hay. Eso Es seguro. lo que hay. Lo que yo espero, aunque sea difícil, es que las discusiones políticas sean con altura, ¿no es cierto? Y que no haya ni expresiones racistas, como hemos visto, por ejemplo, en las redes sociales. Sí, Y eso tiene que ser lamentables. rechazado, sea quien sea. Eso tiene que ser rechazado de plano, ¿no? Y yo estoy seguro, eso no lo hemos conversado antes, pero yo te conozco, estoy seguro que estás de acuerdo conmigo, porque es absurdo y eso no debe existir, porque eso no pertenece, digamos, a un país civilizado como queremos ser. Bien, creo que hemos llegado al final de esta edición. Un poco. Yo sí creo, Martín, acá? que estamos un poquito consternados. Sí. Vamos a tranquilizarnos y vamos a tratar de afrontar esta situación tan atípica y compleja que estamos viviendo, porque sí, definitivamente es compleja, es conflictiva. No hubiésemos querido estar en este terreno, pero lo estamos. Tan raro que no sabemos qué puede pasar de aquí a 7 días cuando volvamos a tener un programa de Contracara. Pero vamos a ver, vamos a seguir de cerca, obviamente, los acontecimientos. Sí, vamos a ir analizándolos. Eso Martín, es, Manuel. Fuerte abrazo. A cuidarse, que las cifras son malas en cuanto al COVID y las contagios. Hay que seguir cuidándose, Manuel, a cuidarse. Chao. Cuídate.